Morí durante 15 minutos volando un F-35 y sobre Israel. Y en esos minutos, Jesús me mostró cosas que nadie debería ver. Son 4 eventos terribles que ocurrirán en 2025. Esta es una advertencia que ningún cristiano debe ignorar, porque esos 4 eventos llegarán muy pronto. Antes de continuar revelando lo que vi en ese lugar eterno, necesito que hagan algo. Si crees que Dios habla a través de historias como esta, deja un amén en los comentarios. Significa más de lo que crees. Soy Arby, de 47 años, un hombre que ha pasado 2 décadas en las cabinas de las mejores máquinas de guerra de Israel hasta el último día en los cielos en julio de 2025. Solo otra misión de reconocimiento. O eso me dije. Revisé mi equipo. Todo estaba en verde. Me ajusté la máscara de oxígeno y respiré hondo. Pensé que lo tenía todo bajo control, como siempre, el avión, la misión, mi ansiedad. Pero entonces, en ese momento en que creí estar en la cima del mundo, todo lo que sabía sobre el control se desvaneció. 47 AM. Nunca olvidaré ese momento. Me impactó como un tren de carga. Doloroso, agudo, brutal, como 1000 agujas clavándose en mi pecho. Me ardían los pulmones. Viera borroso. No era el avión. Era yo. Algo dentro de mí me destrozaba, como si mi cuerpo se traicionara a sí mismo. Me temblaban las manos, forcejeando con los controles. Intenté concentrarme, pero la cabina daba vueltas. El sudor me picaba en los ojos. Aguanta, Abby, gruñí, agarrando los controles con fuerza. Encendí el piloto automático de emergencia. El avión encontraría el camino a casa. Lo sabía. Pero yo no estaba tan seguro. Mi corazón latía con fuerza, luego se tambaleaba. Luego nada. Presioné el micrófono, con la voz entrecortada. Grave. Aquí piloto 7. Necesito asistencia de emergencia. Creo que... Las palabras se me atascaron en la garganta. Se me entumecieron los dedos. Bajé la cabeza. El mundo quedó en silencio. Cuando desperté, ya no estaba en la cabina. El peso de mi traje de vuelo, la sensación fría del asiento metálico, el zumbido de los sistemas del F-35, todo había desaparecido. Y entonces algo cambió. Empecé a ver, no con los ojos, no como si estuviera mirando una pantalla de radar o un horizonte desértico. Esta sensación era más profunda, como si todo mi ser se abriera, rasgando el velo que cubría todo lo que creía saber, como si pudiera ver la verdad de las cosas, la esencia de la realidad. No estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Pero no podía apartar la mirada. Entonces... Lo vi, la luz. No era solo una luz. Era una presencia. Sí. De esa luz emergió una figura. No necesité que nadie me dijera quién era. Conocía a Jesús. Ay, dijo, con voz firme y cálida, como un padre llamándome a casa. Estás aquí ahora mismo por una razón. Mi mente daba vueltas. Soy un tipo que vive de listas de verificación y coordenadas. Te conozco, continuó. He visto todo lo que has hecho. Has sido traído aquí para presenciar lo que sucederá antes de que termine el 2025. Y llevarás este mensaje. No pude hablar. Se me hizo un nudo en la garganta. No por miedo, sino por el peso de todo aquello. Un mensaje para el mundo. Solo era un piloto, no un profeta. Pero en ese momento, de pie bajo su luz, supe que mi vida era inalcanzable. Quizás el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Nada volvería a ser igual. La luz a mi alrededor cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor en la realidad misma. Un segundo flotaba en ese cálido resplandor infinito. Al siguiente,
Estaba en otro lugar, el aire se sentía pesado, cargado, como justo antes de que un misil lo alcanzara. Vi un paisaje bajo mí, accidentado, polvoriento, desgarrado. Oriente Medio. Había sobrevolado estos desiertos miles de veces. Las arenas interminables, las colinas escarpadas, los puestos militares que salpicaban el horizonte. Me resultaba familiar. Demasiado familiar. Como mirar mi propio jardín. Pero algo andaba mal. El cielo parpadeaba con una luz inquietante y antinatural. No era el sol, ni una llamarada, sino algo distinto. Reconocí el terreno. Zonas fronterizas, tensas como siempre, donde cada sombra podía ocultar una amenaza. Había patrullado estos cielos, había sentido el peso de la geopolítica en cada misión, breve. Pero esta no era una simple misión de reconocimiento. El aire vibraba con un miedo insoportable. Como si el mundo entero contuviera la respiración. No estaba solo observando esto. Estaba dentro como si me hubieran lanzado a una película donde conocía el guión pero no el final. Se me revolvió el estómago. No precisamente de miedo, sino con la sensación de que algo enorme se avecinaba. Algo que no podría evitar, por muy rápido que volara. ¿Qué estaba a punto de ver? Entonces su voz me interrumpió. Tranquila pero pesada, como la de un comandante de misión con malas noticias. Este es el primer evento. AV. Un incendio se alzará y lo cambiará todo. Antes de que pudiera procesarlo, el mundo bajo mis pies estalló. No solo una explosión, sino un cataclismo. Un destello blanco cegador se tragó el desierto, más caliente que el escape de un avión, abrasando el aire mismo. La onda expansiva lo arrasó todo. Bases, búnkeres, pueblos enteros desaparecieron en un instante. Nubes de hongo se cernían sobre el cielo, horribles y monstruosas, mientras el suelo temblaba como si gritara. No tenía cuerpo, pero sentí una opresión en el pecho. Como si mi corazón latiera con fuerza. La destrucción no fue solo física. Fue como si la explosión me desgarrara, desgarrando algo muy profundo en mi interior. Vi edificios derrumbarse en escombros. Carreteras convertidas en cenizas. Gente corriendo, gritando, con el rostro desencajado por el pánico. No era solo una bomba. Era algo más grande, algo antinatural, como si la tierra misma se hubiera agrietado. Vi en las pantallas a líderes mundiales, presidentes, generales y diplomáticos atónitos, con la voz temblorosa mientras se apresuraban a responder, bases militares llenas de actividad. Tanques en marcha, aviones de combate desplegándose, satélites reposicionándose. El equilibrio de poder que había dedicado mi carrera a navegar se desmoronaba ante mis ojos. Las naciones se señalaban con el dedo, las alianzas se desmoronaban más rápido que los edificios de abajo. ¿Pero qué me erizaba la piel? ¿Qué me habría erizado hasta el último pelo si aún tuviera cuello? No fue la explosión en sí. Fue lo que vino después. Ese fuego no fue solo uno contra uno. Fue una chispa que encendió algo mucho mayor. Algo que se extendería mucho más allá de este desierto. No podía apartar la mirada, aunque quisiera. Su voz volvió a sonar, firme pero penetrante. Este fuego no se detendrá aquí. Una V. Se extenderá. Atraerá a las grandes potencias. Una guerra sin igual comenzará. La vi desarrollarse como una pesadilla de la que no podía despertar. Las bolsas de valores se pusieron rojas. Las cifras se desplomaron como mi avión en picada. Los precios del petróleo se dispararon, las gasolineras se quedaron sin gasolina y las naciones se enfrentaron entre sí, culpándose, gritando, armándose. Era un caos. Un efecto dominó que se extendía por todo el mundo. Desde capitales hasta pueblos pequeños, había visto conflictos, los había atravesado, luchado en ellos. Pero esto era diferente.
Era una bestia de la que no podía escapar. Me sentía impotente, como si estuviera viendo cómo el mundo se desmoronaba. Yo, el tipo que siempre había tenido un plan, un palo que tirar, un botón que pulsar. Ahora solo era un testigo. El miedo me atenazaba. No por mi vida, sino por lo que esto significaba. Sin embargo, sus palabras volvieron a herirme. Incluso en esta destrucción, hay esperanza para quienes me buscan. Esperanza en esto, parecía imposible. Pero su voz tenía una fuerza que me hizo creerlo. Esto no era casualidad. Era parte de algo más grande, un plan que aún no podía comprender. Había pasado años esquivando misiles. Pero este era un campo de batalla que no entendía. Aún así, lo sentía. Una responsabilidad que se posaba sobre mí como un pesado traje de vuelo. No lo veía solo por mí. Debía llevar esta advertencia, esta verdad, de vuelta al mundo. El fuego del desierto se desvaneció y, de repente, me encontraba en otro lugar. Nueva York, en pleno centro de la bolsa. El lugar bullía, los operadores gritaban, las pantallas mostraban números, los teléfonos no paraban de sonar. Era un caos, pero el tipo de caos que conocía de las salas de control. Todos se movían, gritaban, buscando la siguiente operación. El aire crepitaba con esa energía frenética, como un motor a reacción acelerando. Casi podía oler el café y el sudor. Nunca había estado allí, pero me resultaba extrañamente familiar, como si estuviera destinado a ver esto. Entonces su voz llegó clara y grave, atravesando el ruido. Cuando el fuego se apodere de Oriente Medio, derribará todo lo que la humanidad ha construido para su seguridad. Me quedé paralizado. ¿Seguridad? Estos tipos parecían tenerlo todo. Trajes, pantallas, dinero fluyendo como el agua. Pero sus palabras me impactaron como un misil. Algo se avecinaba. Y no se trataba solo de mercados o dinero. Era algo más grande. Entonces, en un instante, todo cambió. Las pantallas parpadearon. Los gritos cesaron. Y un silencio invadió la sala. Fue como si el mundo contuviera la respiración. Miré hacia arriba y los números en las pantallas no solo bajaban. Se desplomaban. No era una caída. Era una pesadilla que se desarrollaba ante mí. Las pantallas se tiñeron de rojo sangre, los números se desplomaban como mi avión en barrena. Las alarmas sonaban, agudas e implacables, como los pitidos de advertencia en mi cabina cuando un misil se fijaba en mi objetivo. Los operadores se quedaron paralizados, pálidos, con los ojos abiertos por el pánico. Algunos gritaban por teléfono, otros se quedaban mirando, con las manos temblorosas, mientras su mundo se desmoronaba. «Vende, vende». Un tipo gritaba, pero nadie compraba. Los tratos se desmoronaban en un abrir y cerrar de ojos. Era como ver arder una ciudad, solo que no eran edificios. Era riqueza, seguridad, todo por lo que esta gente había apostado su vida. Lo vi extenderse como una onda expansiva. Londres, Tokio, Hong Kong, la misma historia. Pantallas parpadeando en rojo, operadores gritando y luego en silencio. Los mercados no solo se desplomaron. Se desplomaron. Los cajeros automáticos se apagaron, emitiendo mensajes de fuera de servicio. Las tarjetas de crédito eran plástico inservible, rechazadas a cada pasada. Los bancos empezaron a cerrar sus puertas con llave, con letreros que decían cerrado hasta nuevo aviso. Dinero, papel, digital, todo se convirtió en nada. Vi a gente sacando dinero de sus carteras, mirándolo como si fuera solo papel, tan inútil como confeti. Me quedé allí, inerte, pero tambaleándome. Mi mente corría a 1000 por hora. Había volado misiones donde un solo paso en falso podía acabarlo todo. Pero esto era un caos a una escala que no podía comprender. El mundo estaba construido sobre estas cosas.
acciones, dólares, cuentas, y se desmoronaba como arena. Entonces recordé algo que mi padre solía decir cuando era niño en Ifur. Una autocaravana, la verdadera riqueza no está en tu banco, está en tu corazón, en tu fe. Me lo tomé a broma entonces, buscando mi próximo ascenso, mi próxima misión. Pero ahora lo entendía. De pie en ese mercado en declive, entendí lo que quería decir. Todo lo que creía sólido era solo humo. ¿Desde dónde lo ves? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de lo que realmente importa? Cuando el dinero, la seguridad, todo eso simplemente no te bastaba. Deja un comentario y comparte. Quiero escuchar tu historia. La escena cambió de nuevo. Ahora estaba en la calle, no en una reluciente plaza de mercado. Los supermercados estaban vacíos, con los estantes vacíos salvo por unas cuantas latas rodando por el suelo. La gente se empujaba y se abalanzaba, agarrando lo que quedaba. Pan, agua, cualquier cosa. Las gasolineras parecían pueblos fantasmas. Los surtidores estaban secos. Los carteles anunciaban que se había agotado el combustible. Autos alineados kilómetros a kilómetros de distancia. Abandonados en las carreteras. Sus conductores se alejaban. Cabizbajos. Vi a una madre abrazando a su hijo. Lágrimas a raudales mientras el niño lloraba, hambriento, confundido. Familias formaban filas sin rumbo, con el rostro desolado por la desesperación. Quise apartar la mirada, pero no pude. Esto era real, o lo sería. Me dolía el pecho, incluso sin cuerpo, como si el peso de su dolor me oprimiera. Había visto zonas de guerra sobrevolando ciudades en ruinas. Pero esto era diferente. No era solo un lugar. Estaba en todas partes. Un mundo desmoronándose porque los sistemas en los que confiábamos, el dinero, los mercados, todo había fallado. Entonces su voz volvió a sonar. Suave pero firme. La humanidad depositó su fe en el oro, en la plata, en los rascacielos. Pero la verdadera seguridad proviene de mí. Me impactó como un puñetazo. Habíamos construido nuestras vidas sobre cosas que podían desvanecerse en un día, dinero, trabajos, planes. No eran nada sin algo más profundo, algo eterno. Ahora lo veía con tanta claridad. El precio de perseguir lo efímero es que, cuando desaparece, no te queda nada más que tu propio vacío, el caos del mundo, los mercados, el ruido, el movimiento sin fin, se desvanecieron como humo en el viento. Y entonces me encontré de pie, solo, en la cima de una montaña. El aire era nítido, increíblemente puro, como el instante después de una lluvia en el desierto, cuando el polvo se asienta y llueve en silencio. A mi alrededor, el mundo se extendía ancho y vacío. Un paisaje antiguo, indómito, vasto y de una quietud inquietante. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido, o tal vez se hubiera deslizado hacia otro reino por completo. Podría haber estado en cualquier lugar, pero se sentía como un lugar sagrado, un lugar destinado a la revelación. Entonces llegó la voz, no distante, ni suave esta vez, sino contundente, como un trueno que no resuena en el cielo, sino que se instala en lo más profundo de tus huesos. Llegará el momento, una dijo, en que el cielo cambiará. La tierra temblará y la oscuridad lo tragará todo. Durante 3 días, las palabras me impactaron, pesadas y surrealistas. Mi mente luchaba por comprenderlas. Me había enfrentado a misiles en el aire, nubes de tormenta que se alzaban como monstruos, tormentas eléctricas que amenazaban con destrozar mi avión. Pero este no era ese tipo de peligro. No se trataba de adrenalina ni de reflejos rápidos. Esto era más profundo, más antiguo, primitivo. Era como escuchar a la Tierra hablar desde su núcleo, susurrando una verdad demasiado vasta para que la mente humana la pudiera contener. Y entonces llegó el miedo. No el que aparece durante el combate o en picada,
sino algo más. Un miedo tan antiguo como la creación. Como si mi alma misma supiera lo que se avecinaba. Un mundo sin luz, sin horizonte, sin orientación, sin radar que me guiara, sin tierra en la que confiar. No tenía nada a lo que aferrarme, ni lógica, ni entrenamiento, solo un miedo creciente que parecía demasiado sagrado para resistir. Y entonces empezó. El cielo, tan brillantemente despejado un momento antes, empezó a perder su color. No como una tormenta que se avecinaba ni el anochecer, sino como si la vida misma se estuviera desvaneciendo del cielo. El azul se desvaneció en gris, el gris en ceniza, y luego en un negro sofocante que no era solo la ausencia de luz. Se sentía como si la borrara. Un vacío, algo que la tragaba, algo que la devoraba. El aire se volvió un hielo gélido que no solo se clavaba en la piel, sino en el alma. Y aunque no tenía forma física en ese momento, lo sentía, cada respiración, cada segundo se alargaba más y más despacio, como si el universo mismo contuviera la respiración y la tierra respondiera allá abajo. Vi el campo verde marchitarse y morir. Las hojas se curvaban como puños en señal de rendición. Los árboles se doblegaban bajo un peso que no era viento. Pájaros caían del cielo desorientados, animales corrían despavoridos. Ciervos, perros, gatos callejeros, todos buscando refugio. La naturaleza pareció entrar en pánico al unísono, como si también recordara algo terrible de antaño. A lo lejos, las ciudades se atenuaban como velas que se apagan en una tormenta. Las luces de las calles parpadeaban y se apagaban. Los motores de los coches se calaban. Las casas se sumían en el silencio. Vi a la gente salir corriendo, con la mirada fija en el cielo, incrédula, alzando la voz, algunos presas del pánico, otros rezando desesperadamente. Linternas, teléfonos, faroles. Todos fallaron. Sus rayos no podían atravesar la oscuridad. No era de noche. Era como si el concepto mismo de luz se hubiera revocado. Y allí estaba yo, incorpóreo, pero dolorosamente consciente, más aislado que nunca en la cabina de un avión de combate sobre cielos hostiles. Había volado misiones solo, horas sin contacto, y creía entender la soledad. Pero esto era diferente. Esta oscuridad no solo te rodeaba. Se colaba en tus pensamientos, en tu espíritu. Era una presión pesada y sofocante, como si intentara extinguir el alma misma. La gente se desmoronaba. Los vi golpeando puertas cerradas, abrazándose, sollozando en calles ahora vacías de ruido y significado. Algunos corrieron hasta desplomarse. Otros se acurrucaron en las aceras, susurrando para sí mismos, con la mirada vacía. Pero lo que más me impactó no fue lo que ocultaba la oscuridad. Fue lo que revelaba. Sin luz, no había sombras donde esconderse. Las máscaras se desvanecieron rápidamente. Vi el terror en los rostros de la gente. No solo miedo a lo de afuera, sino a lo de adentro. Arrepentimientos que habían enterrado. Iras que nunca domaron. Dudas que nunca se atrevieron a expresar. Todo brotó a raudales, crudo y sin filtro. Matrimonios quebrados por la amargura no expresada. Amistades desgastadas en segundos. Padres gritando a sus hijos. Los vecinos se enfrentaron entre sí. La oscuridad no inventó el mal. Lo expuso. Y sabía que no era la excepción. Mis años en el aire, persiguiendo la gloria, comandando máquinas, confiando solo en el control. Todo parecía insignificante ahora. La máscara que usaba, la que creía que me hacía fuerte, había desaparecido. Me quedé expuesto, no ante un enemigo, sino ante aquel que todo lo ve. Y, sin embargo, incluso en ese terror, algo más comenzó a despertar. Porque no todos se derrumbaron, en medio del caos, vi remansos de paz. Una madre y un padre arrodillados con sus hijos, con las manos juntas en una oración temblorosa. Un anciano sentado en silencio con el desconocido,
compartiendo la poca comida que tenían. Grupos que se formaban no para amotinarse, sino para adorar, para buscar, para clamar, no para que la oscuridad terminara, sino para algo más grande a lo que aferrarse en ella. No rezaban por la luz. Buscaban la luz misma. Entonces su voz resonó, más clara esta vez, aunque no menos solemne. Esta oscuridad es juicio. Abi, pero también es misericordia. Separa a quienes se apoyan en mí de quienes se aferran al mundo. En ese momento, lo entendí. No se trataba de un simple evento cósmico ni de un desastre natural. Era un reflejo, un ajuste de cuentas, una pausa divina destinada a revelar nuestros ídolos para que finalmente pudiéramos soltarlos. Quienes eligieron la fe no solo sobrevivían. Estaban despertando, encontrándolo no después de la oscuridad, sino en ella. Y vi lágrimas, pero no todas nacieron del miedo. Algunas eran de liberación, de rendición, de finalmente dejar atrás cargas que nunca supieron que llevaban. No tenía pulmones, pero inhalé esa verdad. No tenía un corazón que latiera, pero lo sentí romperse y reconstruirse. Todo lo que creía me hacía fuerte. Cada encogimiento, disciplina, habilidad se desvanecía en comparación con lo que veía en esas personas. La fuerza no era poder ni control. Era confianza. Era rendición. Y brillaba con más fuerza que nunca en el corazón de la noche más oscura. Fue entonces cuando comprendí. La oscuridad no era el final. Era el principio. Una llamada final. Un silencio sagrado lo suficientemente fuerte como para escuchar la voz de Dios de nuevo. Y algunos respondían. Si alguna vez has atravesado una oscuridad tan profunda que solo la fe te ayudó a superarla, deja un amén en los comentarios porque esa misma luz sigue iluminando la noche. Y tal vez, solo tal vez, no estés tan solo como crees. La oscuridad no se desvaneció sin más. Se desprendió como una gran cortina de terciopelo arrancada del cielo, revelando un escenario no terrenal, sino glorioso. En un instante de asombro, el firmamento estalló en un resplandor. No era el suave amanecer ni siquiera el intenso resplandor del mediodía. No, era algo completamente distinto. La luz era viva, palpitante, radiante, con una pureza que parecía cantar a través de mi ser. Oro, sí, pero no como el metal. Como si la esencia misma de la verdad hubiera cobrado forma y se derramara sobre el mundo. El cielo no solo se iluminó. Declaró victoria. Fue como si todo el cosmos hubiera exhalado tras contener la respiración durante siglos. Y yo, allí estaba, sin forma, pero rebosante de algo desconocido y eléctrico. Ni miedo, ni siquiera paz. Algo intermedio, una esperanza, quizás salvaje y temblorosa, mezclada con una especie de asombro que me hacía sentir a la vez más pequeño y más real de lo que jamás me había sentido en mi vida. Como israelí, crecí escuchando las historias sagradas, el Éxodo, los profetas, la promesa de un día en que todo sería restaurado. Conocía las palabras. Podía recitar las profecías. Pero lo que presenciaba ahora no era teoría ni tradición. Era real, tangible, aterrador en su belleza. Entonces llegó su voz, no estruendosa, no aterradora, sino firme y cálida, como una mano firmemente apoyada en mi hombro, como el consuelo de un padre que sabe exactamente lo que necesitas. Este es el cuarto evento. Ay, dijo, este es el que le da sentido a todo. Mi gente en Israel me verá. Y aunque no tenía cuerpo, algo en mí dio un salto. Mi alma tal vez, o lo que quedaba de mi corazón. Israel, mi patria, mi gente, con quienes entrené, con quienes sangré, con quienes lloré. Sentí un anhelo tan profundo que casi me destrozó. Había sobrevolado esas colinas incontables veces en cabinas oscuras, mirando fijamente a través de gafas de visión nocturna. Pero lo que estaba a punto de ver no era un campo de batalla. No era un informe ni un registro de misión. Era tierra sagrada que alcanzaba la gloria.
La visión cambió de nuevo. Sin transición, sin aviso. Y de repente estaba allí, de vuelta en casa. Pero era una versión de Israel que jamás había visto. El cielo ardía con esa misma luz dorada. Tan intensa que parecía que el cielo mismo se había abierto y se había derramado sobre la tierra. Desde Jerusalén hasta Tel Aviv, desde las doradas alturas hasta los desiertos del Negev, todo resplandecía, no con fuego, sino con santidad. Las colinas de Judea resplandecían como si hubieran sido iluminadas desde dentro. Las calles estaban inundadas de luz, pero nadie se protegía los ojos. Miraban hacia arriba, y los vi, soldados como yo. Algunos más jóvenes, otros mayores, con los uniformes polvorientos y las manos callosas. Hombres con los que había compartido trincheras. Hombres que una vez se burlaron de la oración, considerando la superstición. Ahora bajaban los fusiles, no en señal de rendición, sino de reverencia. No se rendía. Se rendía ante algo más grande que cualquier enemigo al que nos hubiéramos enfrentado. Los observé caer de rodillas uno a uno en el suelo, con lágrimas surcando las capas de mugre. Reconocí algunos rostros. Yo sí, que siempre maldecía durante las reuniones informativas. Eyik, que nunca iba a ningún lado sin su radio de contrabando. Y Danny, mi amigo, mi compañero de armas. Danny, el tipo que hacía chistes sarcásticos sobre Dios mientras pulía su equipo. Estaba allí, en medio de una calle de Jerusalén, arrodillado, no por cansancio, sino por una revelación. Sus hombros temblaban mientras lloraba abiertamente, agarrándose el pecho como si finalmente se le hubiera abierto. Oraba no solo por sí mismo, sino por la paz, por nuestros enemigos, por todos nosotros. Sus labios se movían con una sinceridad desesperada que nunca antes había visto. Quise correr hacia él, ponerle la mano en el hombro y decirle, ahora lo entiendo. Yo también lo veo. Pero no pude. No estaba allí para participar. Estaba allí para presenciar. Y no eran solo los soldados. Toda la nación estaba despertando. Las calles estaban llenas. No de protestas ni desfiles, sino de gente sedienta de verdad. Judíos y árabes, ortodoxos y laicos, jóvenes y mayores. Vi mujeres con bebés en la cadera, abrazadas a hombres con traje. Adolescentes llorando en los hombros de desconocidos. Rostros antes endurecidos por décadas de conflicto, ahora suavizados por algo que parecía reconocimiento. Las sinagogas estaban abarrotadas, no de rituales ni ruido, sino de oraciones llorosas, crudas, improvisadas, desesperadas. Y no se detuvo ahí. Iglesias, mezquitas, incluso hogares, se iluminaron con el mismo fuego espiritual. No era la religión como la conocíamos. Era algo puro, indiviso. Vi a desconocidos abrazando a viejos enemigos, perdonando a otros, confesándose, arrepintiéndose, adorando con desenfreno. A ninguno parecía importarle quien los observaba. Y en cada rostro, vi lo mismo. La comprensión de que aquel a quien habían ignorado, debatido o descartado durante tanto tiempo estaba allí. Entre ellos, real. La visión se alejó como un dron que se elevaba hacia el cielo, retrocediendo para revelar algo más grande. No era solo Israel. El despertar fue global. Vi familias judías en Brooklyn. Mis primos, los que siempre bromeaban sobre religión en las cenas de los viernes, permanecían en silencio en las sinagogas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En Londres, hombres de traje se quitaban las kipás, no por vergüenza, sino por reverencia, con las manos temblorosas. En Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Seúl, los judíos de todas partes se giraban, con los ojos abiertos, con el corazón destrozado por una mano invisible. Y no eran solo judíos. En todo el mundo, la gente estaba despertando. En París, un musulmán cayó de rodillas junto a un sacerdote católico.
En India, una mujer arrancó páginas de un libro de filosofía y las reemplazó con oraciones escritas a mano. En África, aldeas enteras danzaban. No por la lluvia ni la cosecha, sino por el Mesías. Lo vi. Este movimiento imparable que recorría los continentes como el viento entre la hierba seca, encendiendo fuegos inextinguibles. Y entonces, una vez más, su voz sonó clara, resuelta, impregnada de tristeza y alegría. Esta es la restauración que prometí. No solo para una nación, sino para todas. Y en ese momento finalmente comprendí que no se trataba de política ni de debates proféticos. No se trataba de tener razón o no, de ser elegido o no. Se trataba de sanación, de verdadera sanación, de restauración a un nivel que habíamos olvidado que era posible. Vi caer muros, no de hormigón, sino de orgullo, de viejos rencores, de odio heredado. Sistemas construidos sobre el miedo se desmoronaron como arcilla seca. Corazones que antes eran de piedra ahora eran de carne y hueso, latiendo al ritmo de un amor que ya no podían negar. En Nueva York, vi al dueño de una charcutería. Duro, ruidoso, siempre gritándoles a sus repartidores. Se detuvo a media frase, dejó caer el teléfono y abrazó a un hombre que parecía su polo opuesto. En Londres, una mujer que llevaba décadas sumida en la amargura empezó a cantar. Al principio, solo un susurro, luego más fuerte. Un himno tembloroso pero ascendente. Su rostro se quebró con una alegría que no comprendía. Y en ese instante, me golpeó como un misil a toda velocidad. El amor de Dios no solo repara lo roto. Nivela el campo de batalla. No reconoce las fronteras que trazamos. Raza, religión, fronteras, doctrina. Se extiende como una inundación, arrasando con todo menos con la verdad. Misericordia y luz. Esto no fue solo una revelación. Fue una revolución. Silenciosa, imparable, eterna. Y yo, Abby, antes soldado, ahora testigo, lo supe sin la menor duda. Me lo habían mostrado no para admirarlo, sino para llevarlo, para contárselo a otros, para despertar al que aún dormía. Esta visión no fue solo un atisbo de lo que podría ser. Fue un llamado a la acción, a la fe, a la rendición. Y ahora lo llevo en el pecho como fuego. Recuperé mi cuerpo como si me hubieran estrellado contra el asiento de la cabina en Mach 2. Abrí los ojos de golpe. Y allí estaba, de vuelta en el F-35, con el zumbido de los motores rugiendo en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza, errático, como si intentara recuperarse. Un dolor punzante me recorría el pecho, los brazos, cada músculo gritaba por la tensión. El sudor me picaba en los ojos y me temblaban las manos al sujetar los controles. Apenas estaba vivo. Pero esas visiones, esa luz, su voz, no se desvanecían como un sueño. Eran nítidas, grabadas en mí, tan reales como la cabina que me rodeaba. Miré el reloj. Eran las 3:02 de la madrugada. Habían pasado 15 minutos desde que perdí el conocimiento. El piloto automático había mantenido el avión estable, rumbo a casa, pero yo estaba hecho un desastre. Me daba vueltas la cabeza. No por el dolor, sino por lo que había visto, el fuego, la oscuridad, el despertar. No era solo una alucinación cercana a la muerte. Era una misión más clara que cualquier otra que hubiera recibido de la base. Tenía que avisarles, tenía que advertirles. Esas imágenes, sus palabras, me quemaban por dentro, exigiendo ser compartidas. Ya no era solo un piloto. Era un mensajero, y su peso me golpeó más fuerte que cualquier G-Force que hubiera usado. El avión aterrizó en piloto automático. Un milagro en sí mismo. El personal de tierra me rodeó mientras salía a trompicones. Tenía las piernas como gelatina, el pecho todavía me dolía. Abby, ¿qué pasó ahí arriba?, gritó mi compañero por la radio. Los médicos me atendieron en segundos, pálidos,
mientras me conectaban a los monitores. Un infarto, dijo uno, negando con la cabeza. De ninguna manera deberías estar consciente, y mucho menos vivo. No lo entendían. No solo estaba vivo. Había estado en otro lugar. Intenté explicar mi voz. Vi cosas, una oscuridad de fuego. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. Escepticismo, confusión, un médico murmuró sobre hipoxia, otro sobre visiones inducidas por estrés. En la base, mi compañero tampoco se lo creyó. Cohen, eres uno de mis mejores, pero parece que te has vuelto loco allá arriba. Lo entiendo. Los pilotos no hablan de encuentros divinos. Hablamos de combustible, vectores, objetivos. Pero esto no era un delirio. Lo sentía en los huesos. Más claro que cualquier informe de misión. Intenté contarles sobre la luz, sobre su voz, pero las palabras sonaban locas incluso para mí. Mis colegas, con quienes había volado durante años, me miraban como si fuera un extraño. Me sentía solo, como si estuviera al borde de una pista sin avión, sin tripulación, sin nadie que me apoyara. Había sobrevivido a un infarto, sí, pero también a algo más grande, algo que nadie podía entender. ¿Cómo explicar un atisbo de eternidad a quienes solo confían en lo que ven en el radar? Aún no tenía las palabras, pero sabía que tenía que encontrarlas. De vuelta en la base, no podía quitármelas de encima. Las medallas en mi uniforme, el rugido de los aviones sobre mi cabeza, la vida que había construido, todo parecía insignificante. Había pasado 20 años buscando rango, respeto y control. Pero después de lo que vi, el fuego, la oscuridad, el despertar en Israel, eso no era nada comparado con su voz, su plan, mi carrera, mi orgullo. Era como perseguir polvo en el viento. Sabía lo que tenía que hacer, aunque eso significara tirarlo todo por la borda. Entré en la oficina de mi compañero, con las manos firmes, pero con el estómago revuelto. Ya terminé, dije. ¿Renuncio? Se quedó boquiabierto. Cohen, lo estás tirando todo por la borda. Eres uno de los nuestros. Pero yo no lo era. Ya no. Las miradas de mis compañeros me dolieron. Algunos me llamaron loco. Otros simplemente me dieron la espalda. Lo entendí. Para ellos, estaba abandonando una vida con propósito, con honor. Pero no podía callarme. Había algo más grande que mis alas, más grande que mi rango. Tengo que decírselo a la gente, dije. Hay un mensaje, una advertencia. Es más importante que mi trabajo, mi seguridad, cualquier cosa. Dejar la fuerza aérea fue como eyectarse de un avión en pleno vuelo. Aterrador. Definitivo. Pero al entregar mis alas, sentí algo nuevo. Libertad. No la que se obtiene al romper la barrera del sonido, sino la que surge al conocer tu verdadera misión. A veces hay que dejar ir todo lo que creías importante para encontrar lo que realmente importa. Para mí, esa era su verdad, brillando con más fuerza que cualquier faro. Empecé a compartir mi historia primero con amigos, luego con desconocidos. Me sentaba en cafeterías, sinagogas, incluso en esquinas, contándolo todo, el fuego, la oscuridad, el despertar. Algunos escuchaban con los ojos abiertos, asintiendo como si también lo sintieran. Otros se rieron, lo llamaron un colapso. Un cuento de hadas. Has pasado por demasiadas peleas de perros. Dijo un chico, sonriendo con suficiencia. Me dolió, pero seguí adelante. Su voz, su luz, era demasiado real para callarla. Cada vez que hablaba, era como revivir esos 15 minutos. El peso de esa misión me impulsaba hacia adelante. Entonces empecé a notar cosas. Noticias, rumores de tensión en Oriente Medio, mercados inestables. Era como si el mundo se estuviera alineando con lo que había visto.
Un incendio por aquí, una crisis por allá. Las piezas del rompecabezas encajaban. No era solo mi cabeza. Estaba sucediendo. Tal como él dijo. Cada titular, cada temblor, parecía una confirmación, una llamada a seguir hablando, a seguir advirtiendo. El contraataque fue duro. Los amigos se distanciaron. Mi familia temía que lo hubiera perdido todo. Pero cuanto más compartía, más creía. No se trataba de mí. Se trataba de lo que vendría. De señalarle a la gente dónde estaba antes de que fuera demasiado tarde. Ya no volaba en Pence. Pero estaba en una nueva misión. Una más importante que cualquier otra que hubiera volado. He pasado la mayor parte de mi vida en silencio. No del tipo pacífico, sino del que se extiende por el cielo a los 30. Zoroi, cuando eres la única alma despierta en una cabina, tarareando en la oscuridad, solo yo, las estrellas y el largo eco de mi propia respiración. La soledad me resultaba familiar, casi reconfortante. Pero nada, y quiero decir nada, se comparaba jamás con la profunda y dolorosa soledad que sentí en aquellos primeros días tras mi regreso. Después de las visiones, después de él, intenté hablar. De verdad que sí. Intenté contarle a la gente lo que había visto, lo que había vivido, pero las palabras se me escapaban como susurros en un huracán. Mis amigos me miraban con ojos cansados. Las conversaciones se acortaban. Las invitaciones se acababan. Mi antigua vida, la que también conocía, empezó a escapársele entre los dedos como agua insoportable. Me sentaba en mi apartamento, mirando las paredes, preguntándome si estaba gritando a un vacío indiferente, preguntándome si tal vez había perdido la cabeza. Ese tipo de aislamiento me lastima más que cualquier cielo que haya atravesado. Pero aquí está el milagro. Justo cuando me sentía más bajo, cuando el mundo estaba tranquilo, frío y vacío, lo sentí, no como una revelación estremecedora y atronadora. Ni relámpagos, ni zarza ardiente, solo una presencia serena y firme, como una mano cálida sobre mi hombro en la oscuridad. Un susurro que no pude oír bien, pero que de alguna manera entendí con el alma. Estoy aquí. Estoy contigo, Abby. Y él estaba en el silencio, en las lágrimas, en la densa niebla de la duda. Nunca se alejó. Y eso es lo que quiero que escuches hoy. No estás solo. No me importa lo oscuras que sean tus noches. No me importa si tu corazón está hecho pedazos tan pequeños que ni siquiera sabes cómo empezar a reconstruirlo. No me importa si el miedo te mantiene despierto, mirando al techo, preguntándote si Dios te ve. Él sí. Él ve cada rincón de tu dolor. Cada llanto que nunca expresaste. Cada lágrima que caíste en secreto. Él te conoce, te ama, te aprecia de maneras que las palabras no pueden describir. Lo sentí en esa luz, en su presencia, y aún lo siento ahora en los momentos de tranquilidad cuando recuerdo quién es. Así que no ignores tu propia lucha. No pienses que tu fe es demasiado pequeña, demasiado frágil. Él la ve. La honra. Incluso la frágil, la que apenas se sostiene, sobre todo esa clase de fe. Porque una fe así es real. Es costosa. Y para él, es preciosa. Ahora escuchen. Después de lo que vi, el fuego, la oscuridad, el desenlace de cosas que creemos inquebrantables, supe que no podía callarme. Esas visiones no estaban destinadas a quedar guardadas como archivos clasificados en mi mente. Fueron un toque de trompeta, una alarma sagrada, y suena para todos nosotros. Así que, esto es lo que quiero decir. No desde un púlpito, sino desde mi interior. Prepárate. Y no me refiero a acumular provisiones ni a construir un refugio subterráneo. Me refiero a tu corazón. Prepara la parte de ti que vive para siempre. Empieza con una oración. No con frases preestablecidas y pulidas, sino con palabras sinceras y directas.
Del tipo que le dirías a tu mejor amigo. Sácalo todo. Tus miedos, tus fracasos, tus sueños. Él te escucha. Siempre lo ha hecho. Vive con propósito. No solo por el próximo sueldo o el próximo logro, sino con la eternidad en mente. Ama a lo grande. Perdona profundamente. Sé valiente al cuidar a los demás. Sé generoso al estar presente para los demás, incluso cuando te cueste algo. Así es como se desarrolla la preparación. Así es como te conviertes en una luz cuando el mundo se oscurece. Porque sí, se avecina una sacudida. Fuego, sí, sombras, sí, pero también un despertar, una restauración, una luz que brillará más que cualquier sol. Y te prometo esto, no querrás perdértelo. Y no tienes que adentrarte solo. Encuentra a tu gente, a tu iglesia, a tu grupo pequeño, a tu vecino de enfrente, incluso a ese desconocido en línea que se siente como familia porque comparten la misma esperanza. Uníos. Hablad de vida. Sé esa voz que dice, importas. No te olvidamos. Recorramos juntos este camino. He visto lo que sucede cuando la gente ora unida en Israel. Vi a desconocidos clamar al unísono. Y algo poderoso sucede cuando los corazones se unen así. No es solo supervivencia, es avivamiento. ¿Quieres saber la mejor manera de prepararte? Abre tu corazón. Déjalo entrar por completo. Sin puertas cerradas. Sin rincones ocultos. Solo tú y Dios. Cara a cara. Solía pensar que la fuerza consistía en mantener el control. Pilotar el avión con firmeza. Dirigir la misión con precisión. Pero la fuerza más profunda que he conocido surgió de la rendición. De soltar los controles y dejar que él dirigiera. Esa es la fuerza que salva. Esa es la disposición que cambia vidas. Y oye, tú. Sí, tú que estás leyendo o viendo esto ahora mismo, si algo de mi historia te ha conmovido, si incluso una frase te ha parecido solo para ti, por favor, no la ignores. No es casualidad. Ese es Dios llamando a tu puerta. Y no está aquí para avergonzarte. Está aquí para amarte, para acompañarte en lo que venga. No tienes que ser perfecto. No tienes que tener las respuestas. Solo tienes que seguir buscándolo. Porque incluso las noches más oscuras, las que parecen interminables, terminan. Y el amanecer se acerca. Lo prometo. Fui un piloto de combate curtido por 20 años en la cabina, viviendo para la siguiente misión. Entonces morí. 15 minutos que lo cambiaron todo. Lo conocí, vi su luz y me mostraron un futuro de fuego, oscuridad y despertar. De alguien que solo confiaba en lo que veía en mi radar, me convertí en un mensajero, portador de su verdad. Mi vida ya no es la misma. Es más grande, más contundente, pero lleno de propósito. Y creo, de verdad creo, que tu vida también puede cambiar. Lo que vi no era solo para mí. Es para que te despiertes, para que te guíe hacia él. Si esta historia te ha conmovido, te ha dado esperanza o curiosidad, te pido que te suscribas. Este canal no son solo vídeos. Es un lugar donde compartimos los mensajes más importantes, susurros de Dios, destellos del cielo y, sí, a veces, advertencias desde el borde del infierno. Hay más por venir. Más historias, más verdades que iluminan el camino. Únete a nosotros. Sé parte de este viaje porque lo que viene importa y no te lo querrás perder. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón a esta historia. Significa mucho más de lo que imaginas. Ruego que la paz, la esperanza y el amor de Dios los envuelvan a ustedes y a su familia. Y desde donde sea que estén viendo, sigan buscándolo. Sigan confiando. Él siempre está con ustedes. Nos vemos en la próxima historia, en el siguiente paso de este camino.
Manténganse fuertes y que Dios los bendiga. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y asombro. Me has acompañado en el fuego, la oscuridad y el despertar, mostrándome tu amor inagotable. Levanto a todos los que me observan, donde quiera que estén, ya sea en una habitación silenciosa o en una ciudad llena de gente, sintiéndose fuertes o apenas resistiendo. Tú los ves, Señor. Conoces sus miedos, sus esperanzas, sus oraciones silenciosas. Envuélvelos en tu paz. Esa que calma un corazón tembloroso. Señor, guíanos al afrontar lo que viene. El mundo se siente pesado. Guerras, crisis, incertidumbre, pero tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos a confiar en ti, no en nuestras finanzas ni en nuestros planes. Enséñanos a amar como tú, sin reservas. A perdonar incluso cuando duele. A tender la mano a quienes se sienten solos. Seamos tu luz en un mundo que la busca. Para quienes dudan, como yo, susurrándose en la oscuridad. Muéstrales que estás ahí. Haz que sientan tu presencia. Ese amor cálido e inquebrantable que sentí en esos 15 minutos. Para los quebrantados, los cansados, los que han perdido la esperanza. Derrama tu fuerza en ellos. Recuérdales que el amanecer siempre sigue a la noche, que tus promesas nunca fallan. Padre, prepara nuestros corazones para tu regreso. Manténos listos, no con miedo, sino con las manos abiertas y un espíritu valiente, deseosos de tu reino. Bendice a nuestras familias, nuestras comunidades y a este mundo que amas con tanta intensidad. Que llevemos tu verdad, compartamos tu esperanza y vivamos para ti cada día en el nombre de Jesús.